un gobierno mentiroso al cual no le interesa la paz, la tranquilidad, seguridad del país, sino le interesa seguir favoreciendo a los grupos más pudientes y a la política neoliberal del gobierno. Si esa es la respuesta, pues le decimos al primer mandatario que los pueblos del Ecuador tenemos todo el derecho legítimo constitucional de movilizarnos una vez que los intereses y la soberanía de nuestro país están amenazados. Realizamos un plantón en rechazo al alza de combustibles. Para evitar buscar confrontación con la fuerza pública, procedimos a retirarnos luego de expresar bajo el derecho constitucional la resistencia a nuestro rechazo al alza de combustibles. Luego de retirarnos, la Policía Nacional procedió a detener a nuestro compañero Carlos Castellano. La detención es tan ilegítima que 2 compañeros fueron también detenidos junto a él, los cuales fueron ya puestos unos minutos atrás en libertad. Sin embargo, nuestro compañero Carlos Castellano se encuentra privado de libertad por disposición directa del gobierno. ¿Cuáles son los argumentos que se señala? Es que hay videos que nuestro compañero participó en el plantón, es decir, las cámaras de circuito cerrado que deben proteger a los ciudadanos de Quito, policías vestidos de civil que deberían estar fuera de los planteles educativos o en los barrios con mayores índices de microtráfico, están dirigiéndose a las organizaciones sociales y sus movilizaciones, y hoy entendemos por qué en el país las muertes violentas, los robos van en aumento, porque el presidente y el gobierno están más preocupados de los sectores sociales y populares que rechaza su política neoliberal que realmente la delincuencia, por lo cual queremos exigir la inmediata libertad de nuestro compañero Carlos Castellanos, presidente del Frente Popular, y responsabilizamos de la integridad física de nuestro compañero al gobierno. No hay figura alguna, no se produjo ningún incidente en la movilización y todo es de responsabilidad del gobierno por cumplir con el FMI y no con las demandas de los pueblos del Ecuador que no tienen seguridad, cupos para la unidad, fuentes de trabajo. Y vale señalar que solo en este año lectivo que finalizó en la Sierra, más de 54,000 estudiantes no culminaron. Aún está pendiente por ver cuántos estudiantes reprobaron en este año lectivo. Es decir, hay un gobierno que está preocupado de los sectores sociales, que hacemos el legítimo derecho a la resistencia por enfrentar los problemas sociales y de inseguridad que hay en el país. Desde la Unidad Popular queremos señalar nuestro rechazo a la política autoritaria y de persecución que está implementando en nuestro país el presidente de la República, el señor Daniel Noboa. Hoy y en distintos días los pueblos del Ecuador nos hemos movilizado en rechazo al incremento del precio de la gasolina. Y sobre todo ha sido la consigna permanente que hemos estado señalando. Le decimos al presidente de la República que vamos a continuar con las acciones de lucha hasta que derogue el decreto 308 con el que incrementa el precio de la gasolina, hasta que se declare la educación en emergencia, la salud en emergencia y se atienda las distintas demandas de los sectores sociales y populares de nuestro país. Cuando se trata de reprimir a las organizaciones sociales, a los luchadores populares, movilizan inmediatamente a la fuerza pública. Cuando se trata de enfrentar a la delincuencia, a los femicidios y a otros sectores, no pasa absolutamente nada. Exigimos la libertad de Carlos Castellanos, que cese la persecución a los luchadores sociales, a Carlos Castellanos, a nuestros hermanos del pueblo de Palo Quemado, a los luchadores sociales que se están movilizando en defensa de la vida, la soberanía y las libertades en el país. ¿Bajo qué causal es lo que está al momento detenido
No existe en este momento ningún causal, es gravísimo, les dan la libertad a 2 compañeros, pero como saben que Carlos Castellanos es presidente del Frente Popular en la ciudad, en la provincia de Pichincha, obviamente van a tratar de, esperamos que no sea así, de qué figuras legales van a utilizar. Vamos a permanecer aquí en un plantón hasta tener una respuesta por parte de la Fiscalía. Que no se utilice, presidente Daniel Noboa, a la Fiscalía y a la Justicia, como ya lo hizo con su ex esposa, sin importarle los derechos de sus hijas, que se utilice a la Justicia, a la Fiscalía, para perseguir a los luchadores sociales. Muy buenos días, mi nombre es William Basante, soy presidente de la Federación de Barrios de Quito. Los habitantes de los barrios populares, los trabajadores autónomos, los estudiantes, los padres y madres de familia, sentimos directamente el incremento de los precios de los productos de primera necesidad en la canasta básica y por eso hemos salido a la calle a exigir al gobierno la derogación del decreto 308 que eleva los precios de los combustibles porque sube la gasolina, sube todo y estamos rechazando las medidas antipopulares de este gobierno. A eso se debe la detención ilegal de nuestro compañero presidente del Frente Popular y por eso desde los barrios de Quito solidarizamos, respaldamos y exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero, que no existe ninguna causal para que siga detenido aquí en la Fiscalía. Muchísimas gracias. Andrés, ¿esto será de alguna manera una forma de frenar las manifestaciones que ustedes han venido haciendo, por ejemplo, la anterior semana también? O sea, queremos denunciar que hace una hora atrás también dirigentes de la UNE intentamos ser detenidos por acercarnos a expresar la solidaridad con Carlos Castellano, lo que expresa y esperamos que no sea la antesala de parte del gobierno para criminalizar la lucha social. Al gobierno le estorba la libertad de expresión, ahora le estorba el derecho a la resistencia. ¿Por qué? Porque lo único que hace es defender la política que está afectando a los ecuatorianos al subir el combustible. Si el gobierno utiliza todo lo que significa la represión hacia las organizaciones sociales y populares, está claro que es un gobierno mentiroso al cual no le interesa la paz, la tranquilidad, seguridad del país, sino le interesa seguir favoreciendo a los grupos más pudientes y a la política neoliberal del gobierno. Si esa es la respuesta, pues le decimos al primer mandatario que los pueblos del Ecuador tenemos todo el derecho legítimo constitucional de movilizarnos una vez que los intereses y la soberanía de nuestro país están amenazados. Y en ese contexto ratificamos la convocatoria para este 25 de julio a la Convención Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares, donde definiremos nuevas acciones de lucha y de movilización con otros sectores del país. Mientras el gobierno continúe elevando la gasolina, mientras no cumpla con sus propuestas de campaña, mientras niños y niñas abandonen las escuelas, mientras en este país se atienda primero al FMI y no a la salud, educación y trabajo, las organizaciones sociales, el Frente Popular, el FUD, la UNE, entre otros, seguiremos en pie de lucha. En total fueron 3 personas detenidas la mañana. Fueron 3 personas detenidas, una de ellas una persona de la tercera edad, una comerciante de la tercera edad, la compañera Noemí. No hay ninguna causal, la policía se dio cuenta de lo que está haciendo y la detención de nuestro compañero Carlos Castellano, que todavía está privado de libertad, expresa que lo único que se busca es enviar un mensaje a las organizaciones sociales en busca de intimidarles y al contrario, lo que hará es fortalecernos y por eso este 25 de julio nos vamos a reunir en la Convención Nacional. ¿Quiénes más van a participar en esta convención? Hasta el momento está garantizada la participación de las centrales sindicales del FUD, de la Unión Nacional de Educadores, de organizaciones estudiantiles como la FEUE, la FES, el Seguro Social Campesino, los trabajadores eléctricos, los trabajadores petroleros, la FENOCIN, entre otras organizaciones sociales y populares. ¿Dónde se va a realizar?
El lugar lo estamos trabajando, los daremos a conocer en las siguientes horas. ¿Han tenido ya algún tipo de acercamiento también con el movimiento indígena, teniendo en cuenta que las organizaciones indígenas también han hecho esta convocatoria de unidad justamente respecto al tema del decreto ejecutivo 308 y además también por otras temáticas, por ejemplo, como el tema del acuerdo del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? Las organizaciones del movimiento indígena participaron de las movilizaciones a nivel nacional que se desarrolló en conjunto con el FUD, el Frente Popular y otros sectores. La CONAIE, por su lado, ha manifestado su Asamblea Nacional para los próximos días y donde va a dar a conocer sus acciones, y la Convención de Trabajadores y de Organizaciones Sociales y Populares está para el 25 de julio. El llamado es hacia todos los sectores del movimiento indígena, campesino, trabajadores, mujeres, trabajadores de plataformas, es decir, esta es una lucha de los pueblos del Ecuador frente a la política neoliberal del gobierno de Noboa y del Fondo Monetario Internacional. El gobierno está claro y su interés es tan evidente que se lleva hasta el desayuno escolar a las arcas de la familia Noboa. De los $1.000 millones que ingresó del Fondo Monetario Internacional, 860 fueron destinados a pagar la deuda externa. Por eso no sube el combustible, por eso buscan hacer una reforma a la seguridad social, por eso estas luchas son de los pueblos del Ecuador y sus organizaciones frente a un gobierno que no tiene el interés de resolver los problemas del Ecuador. ¿Se visibiliza el tema de la radicalización en este caso de las movilizaciones entonces? Sí, porque hay una política del gobierno de mentir, ahora de reprimir a las organizaciones sociales y populares y de reafirmar la carta número 23 con el FMI.